La noche de Navidad, mi hijo entregó las llaves de un auto nuevo a su suegro, y a mí me dio una canasta básica del supermercado, frente a toda la familia, frente a todos los invitados, como si yo fuera un proyecto de caridad, como si mis 69 años de sacrificio valieran menos que una bolsa de arroz y frijoles. Me llamo René Armando Galván, tengo 69 años y viví toda mi vida en México, trabajando con las manos, la espalda doblada y el corazón entregado a un solo propósito: darle a mi hijo Javier todo lo que yo nunca tuve. Y esa noche de Navidad, mientras sostenía esa canasta en mis manos temblorosas, entendí que había criado a un extraño. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia te está llegando al corazón, si alguna vez te has sentido invisible o menospreciado por quienes más amas, suscríbete a este canal. Estamos construyendo una comunidad de 1000 almas que entienden que la dignidad no tiene precio. Déjame un comentario diciéndome desde qué parte del mundo me estás escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto, que tú también entiendes. Ahora sí, déjame contarte cómo llegué a ese momento. La cena de Navidad fue en casa de don Heriberto, el suegro de Javier, una mansión enorme en una zona exclusiva de la ciudad, con luces navideñas que parecían de película, y una mesa que podría alimentar a 50 personas. Yo llegué con mi mejor camisa, planchada con mis propias manos esa mañana. No era nueva, pero estaba limpia, impecable. Carla, mi nuera, me recibió con esa sonrisa fría que había perfeccionado desde que se casó con mi hijo. «Hola, don René, qué bueno que pudo venir». Pudo venir, como si fuera una opción, como si no fuera el padre del hombre que ella había jurado amar. Javier estaba ocupado con su suegro, don Heriberto, un empresario de esos que hablan fuerte y se ríen más fuerte todavía. Tipo corpulento, reloj de oro en la muñeca, puro en la mano. El tipo de hombre que Javier admiraba ahora. El tipo de hombre que yo nunca fui. «Papá». Javier finalmente me vio. Me abrazó, pero fue uno de esos abrazos rápidos de compromiso. «Pensé que no vendrías». «¿Por qué no vendría?», pregunté. «Es Navidad, es familia». «Claro, claro». Ya estaba mirando hacia otro lado, hacia donde su suegro lo llamaba con la mano. Me senté donde me indicaron, al final de la mesa, lejos de Javier, lejos de Carla, entre personas que no conocía y que tampoco tenían interés en conocerme. Uno de los invitados me preguntó a qué me dedicaba. «Trabajé toda mi vida en construcción», dije con orgullo. «Levanté edificios con estas manos». Asintió educadamente y se volteó hacia la persona del otro lado. No hubo más preguntas. La cena transcurrió entre risas que yo no compartía y conversaciones sobre inversiones, viajes a Europa, autos importados. Don Heriberto contaba anécdotas de sus negocios. Javier lo escuchaba embobado, asintiendo, riendo en los momentos exactos. Yo comía en silencio, sintiendo cada bocado como piedra en el estómago. Después de la cena llegó el momento de los regalos. Don Heriberto fue el primero en entregar el suyo, un reloj carísimo para Javier. «Para mi yerno favorito», dijo con esa voz de trueno. Todos aplaudieron. Carla le dio a su padre un viaje a Cancún, todo pagado, más aplausos. Y entonces Javier se puso de pie. «Yo también tengo regalos», anunció. Tenía esa sonrisa nerviosa de quien está a punto de hacer algo grande. Sacó un sobre y se lo entregó a don Heriberto. «Para usted, don Heriberto, un pequeño detalle de agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros». Don Heriberto abrió el sobre. Sus ojos se iluminaron. «¿Las llaves? Javier, esto es...» «El auto que vimos el mes pasado. Está afuera». La sala explotó. Gritos, abrazos. Don Heriberto le dio palmadas en la espalda a mi hijo como si acabara de ganar un campeonato. Salieron todos al jardín a ver el vehículo. Una camioneta 4x4, negra, reluciente, de esas que cuestan lo que yo ganaba en 5 años. Yo me quedé sentado. Cuando volvieron eufóricos todavía, Javier me miró. «Ah, papá, también tengo algo para ti». Se acercó y me entregó una bolsa de supermercado. No era una bolsa de regalo. Era una bolsa de plástico del supermercado, de esas que te dan cuando compras despensa. La abrí despacio.
Adentro había arroz, frijoles, aceite, una lata de atún, papel higiénico, una canasta básica. «Sé que a veces las cosas están difíciles, papá», dijo Javier delante de todos. «Pensé que esto te ayudaría». El silencio duró apenas un segundo antes de que alguien tosiera incómodo. Carla miraba al suelo. Don Heriberto carraspeó y dijo: «¡Qué detalle tan práctico!». Práctico. Alcé la vista. Miré a mi hijo. Busqué en sus ojos algún rastro del niño que abracé cuando lloraba por las noches extrañando a su madre. El niño que me prometió que siempre estaríamos juntos. No lo encontré. «Gracias, hijo», dije. Me puse de pie, sostuve esa bolsa con toda la dignidad que me quedaba y salí de esa casa sin mirar atrás. Nadie me detuvo. Para entender el dolor de esa noche, necesitas conocer la historia completa. Necesitas saber quién fui antes de convertirme en el hombre invisible al final de la mesa. Conocí a Beatriz cuando tenía 23 años. Ella trabajaba en una panadería del barrio y yo pasaba todas las mañanas camino a la obra solo para comprar pan. Tardé 3 meses en atreverme a invitarla a salir. Cuando finalmente dije que sí, sentí que había ganado la lotería. Nos casamos un año después en una ceremonia sencilla. No teníamos dinero para lujos, pero teníamos algo mejor, un proyecto de vida compartido. Beatriz soñaba con tener una casa propia, pequeña pero nuestra. Yo soñaba con darle esa casa y mucho más. Trabajaba en construcción, como te dije, desde que amanecía hasta que oscurecía. Levantaba muros, cargaba bultos de cemento que pesaban más que yo, mezclaba concreto bajo el sol inclemente del mediodía mexicano. Las manos se me llenaron de callos. La espalda empezó a dolerme antes de los 30, pero nunca me quejé, porque cada peso que ganaba era un ladrillo más cerca de nuestro sueño. Beatriz quedó embarazada a los 2 años de casados. El día que me dijo la noticia, lloré. Lloré de felicidad, de miedo, de responsabilidad. «Vamos a darle todo», le prometí. «A este niño no le va a faltar nada». Y cumplí esa promesa. Javier nació un 15 de marzo. Pequeño, arrugado, perfecto. Lo sostuve en mis brazos y sentí que mi vida finalmente tenía un propósito absoluto. Ya no trabajaba solo, para Beatriz y para mí. Trabajaba para él, para su futuro, para que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Pero la vida, esa maestra cruel, tenía otros planes. Cuando Javier tenía apenas 7 años, Beatriz comenzó a sentirse mal. Cansancio constante, pérdida de peso, dolores que no se iban con nada. Los doctores tardaron meses en diagnosticarla. Cáncer de páncreas, etapa avanzada. Le dieron 6 meses de vida. Gastamos cada peso que teníamos en tratamientos. Vendí el terrenito que había comprado para construir nuestra casa. Pedí prestado a amigos, a familiares, a quien quisiera escucharme. Los médicos hacían lo que podían, pero la enfermedad era más fuerte. Beatriz duró 8 meses, 2 más de lo que pronosticaron, porque ella era una guerrera. Pero se fue. Se fue una madrugada de noviembre, con mi mano sosteniendo la suya, mientras Javier dormía en la sala del hospital. Tenía que ser fuerte, por él. Me quedé viudo a los 32 años, con un niño de 7 que no entendía por qué mamá no volvía a casa. Me tocó ser padre y madre. Me tocó levantarme más temprano para prepararle el desayuno antes de irme a la obra. Me tocó aprender a planchar sus uniformes escolares, a hacerle las tareas, a consolarlo cuando lloraba por las noches. No fue fácil. Hubo días en que la tentación de rendirme era enorme, días en que el cansancio era tan profundo que apenas podía mantener los ojos abiertos. Pero cada vez que miraba a Javier, encontraba fuerzas. Él era mi razón de existir. Cuando Javier tenía 10 años, una compañera del trabajo me presentó a su hermana. «René, necesitas rehacer tu vida», me decía. «El niño necesita una mamá». Pero yo no quería reemplazar a Beatriz, y Javier tampoco quería. Intenté salir un par de veces con mujeres que me presentaban, pero siempre había algo que no funcionaba. Al final, dejé de intentar. Mi vida era Javier, solo Javier. Trabajaba doble turno cuando podía, a veces en 3 obras distintas en una semana. Sábados, domingos, días, festivos. No importaba.
Cada peso extra iba directo a la educación de mi hijo, porque Javier era inteligente, brillante incluso. Sacaba buenas calificaciones sin mucho esfuerzo. Sus maestros me decían: «Don René, este niño tiene futuro, tiene que ir a la universidad». Y yo me prometí que iría. Aunque tuviera que matarme trabajando, Javier iría a la universidad. Los años pasaron. Javier creció. Se convirtió en un joven apuesto, educado, ambicioso. Entró a estudiar administración de empresas en 1960, una universidad privada. Yo vendí el único auto que tenía, un vehículo viejo pero funcional, para pagar el primer semestre. Después conseguí un préstamo, después otro. «Papá, no tienes que hacer esto», me decía Javier a veces. «Puedo trabajar y estudiar». «Tú concéntrate en estudiar», le respondía. «De lo demás me encargo yo». Y me encargué. Trabajé hasta que la espalda me gritaba que parara, hasta que las rodillas me fallaban al subir escaleras, hasta que los médicos me dijeron que tenía que bajar el ritmo o mi cuerpo no aguantaría. Pero Javier se graduó, con honores. Conseguí un traje prestado, me senté en esa ceremonia de graduación y lloré cuando llamaron su nombre. Lloré por Beatriz, que no estaba ahí para verlo. Lloré por todos los sacrificios que habían valido la pena. Lloré porque mi hijo lo había logrado. «Esto es por ti, papá», me dijo ese día, mostrándome el título. «Nada de esto habría sido posible sin ti». Lo abracé fuerte. «Ahora ve y conquista el mundo, mijo». Y lo hizo. Javier consiguió un trabajo excelente en una empresa grande. Empezó a ganar bien. Se compró ropa fina, un auto. Yo seguía en mi casita modesta, pero no me importaba. Él estaba bien. Eso era todo lo que importaba. Después conoció a Carla. Carla venía de una familia de dinero. Su padre, don Heriberto, era empresario, dueño de varias compañías. Carla era bonita, educada, pero había algo en su mirada que me incomodaba desde el principio. Una frialdad. Una forma de medir a las personas por lo que tenían y no por lo que eran. Pero Javier estaba enamorado. O eso creía él. Se casaron en una boda gigantesca que yo no pagué. Don Heriberto se encargó de todo. Yo fui invitado, claro, pero sentí que sobraba entre tanta gente elegante. Javier bailó con Carla, con su suegra, con las tías de ella. Conmigo bailó una pieza, una sola. Y a mitad de la canción, don Heriberto lo llamó para presentarle a alguien importante. «Perdón, papá, ya regreso», dijo. No regresó. Esa fue la primera vez que sentí que lo estaba perdiendo. Pero nada me preparó para lo que vendría después. Los primeros meses después de la boda, Javier todavía me llamaba. No con la frecuencia de antes, pero llamaba. «¿Cómo estás, papá? ¿Necesitas algo?» Yo siempre decía que no, que estaba bien, que no se preocupara. La verdad era que la jubilación de la construcción no me alcanzaba para mucho, pero había aprendido a vivir con poco. Compraba lo necesario, cocinaba mis propios alimentos, mantenía la casa limpia. No necesitaba lujos. Lo que necesitaba era a mi hijo. Pero las llamadas empezaron a espaciarse, una vez por semana, después cada 15 días, después solo cuando yo marcaba primero. «Perdón, papá, el trabajo está pesadísimo», me decía. «Don Heriberto me metió a la empresa familiar. Estoy aprendiendo el negocio». Don Heriberto, siempre don Heriberto. Intenté visitarlo en su nuevo departamento, un lugar lujoso en una torre de vidrio que me intimidaba solo de verla. El conserje me detuvo en la entrada. «¿A quién busca, señor?» «A mi hijo, Javier Galván». Me miró de arriba abajo, mi ropa vieja, mis zapatos gastados, mi piel curtida por el sol. «¿Tiene cita?» «Soy su padre». Llamó por el intercomunicador. Esperé 10 minutos parado ahí, sintiendo las miradas de la gente que entraba y salía. Gente con trajes caros, con bolsas de marca. Finalmente, Javier bajó. «Papá, ¿qué haces aquí?» «Venía a visitarte. Hace semanas que no sé de ti». Miró su reloj. «Estoy a punto de salir. Carla y yo tenemos una cena con los papás de ella. Solo quería verte un momento», suspiró. «Está bien. Sube rápido». Subimos al departamento. Era hermoso. Muebles modernos, televisión enorme, vista panorámica de la ciudad. Carla estaba terminando de arreglarse. Me saludó apenas. «Don René». Ni siquiera una sonrisa. «Mira, papá, tengo que cambiarme.
¿Necesitas algo específico?, preguntó Javier ya caminando hacia la recámara. No, solo quería verte, ver cómo estabas. Estoy bien, muy ocupado, pero bien. 20 minutos. Después ya me estaban despidiendo. Nos vemos pronto, papá. Te llamo. No llamó. Los meses pasaron y la distancia creció. Cuando lograba hablar con él, las conversaciones eran breves, superficiales. ¿Cómo está el trabajo, hijo? Excelente. Don Heriberto me está enseñando mucho, dice que tengo potencial. Don Heriberto otra vez. Me da gusto. ¿Y cuándo vienes a comer a la casa? Puedo preparar tu mole favorito. Ay, papá, está complicado. Tenemos muchos compromisos, eventos, cenas de negocios. Carla organiza muchas cosas con su familia. Con su familia, no con la nuestra, con la de ella. Intenté invitarlos para mi cumpleaños número 67. Llamé a Javier con 2 semanas de anticipación. Hijo, el 8 de octubre es mi cumpleaños. Nada grande, solo quería que vinieras a comer. Déjame revisar la agenda. Revisó. Tenían un cóctel con socios de don Heriberto. Lo siento, papá. Es importante para el negocio. Entiendo. Pasé mi cumpleaños solo. Compré un pastelito pequeño en la panadería, me serví un pedazo y canté las mañanitas yo mismo. Suena patético, lo sé. Pero era eso o llorar. Elegí el pastel. Las reuniones familiares eran cada vez más raras. Cuando lograba ir a alguna, siempre era en casa de don Heriberto. Nunca en un lugar neutral, siempre en su territorio. Y en esas reuniones yo era el fantasma. Javier se sentaba al lado de su suegro. Hablaban de negocios, de inversiones, de propiedades. Don Heriberto le daba consejos, le contaba anécdotas de sus éxitos empresariales. Javier lo escuchaba con una admiración que antes había sido solo para mí. Yo intentaba participar en las conversaciones. Cuando yo trabajaba en la construcción del hospital nuevo, ¡ay, don René!, me interrumpía Carla con esa sonrisa condescendiente. Esas historias son tan pintorescas, como si mi vida fuera un cuento folclórico, como si los años que pasé cargando bultos de cemento fueran entretenimiento para sobremesa. Javier no me defendía, solo bajaba la mirada y cambiaba de tema. La Navidad anterior a la del auto había sido la primera señal clara. Don Heriberto regaló a Javier un Rolex, original, carísimo. Javier no cabía de felicidad. Yo le había comprado una cartera de piel, de buena calidad. No era de marca, pero era bonita, útil. La abrió rápido, dijo, «Gracias, papá, está linda», y la dejó sobre una mesa. Nunca lo vi usarla. En esa misma Navidad, don Heriberto brindó. «Por la familia», dijo, levantando su copa. «Por mi yerno, que es como el hijo que nunca tuve». Todos brindaron. Yo sostuve mi copa, pero no bebí. El hijo que nunca tuvo. ¿Y yo qué era? ¿Qué había sido durante 37 años? Carla empezó a hacer comentarios sobre mi ropa, mi forma de hablar, mis modales. «Don René, ¿no quiere que Javier lo lleve a comprarse ropa? Hay tiendas con muy buenos precios». «Estoy bien así, gracias. Es que, no sé, a veces cuando salimos uno nunca sabe a quién se va a encontrar. La imagen es importante». La imagen. Mi imagen no era suficiente para ella. Una tarde Javier fue solo a visitarme. Pensé que finalmente tendríamos tiempo de calidad. «Papá, necesito hablar contigo». «Claro, hijo, siéntate. ¿Quieres un café?» «No, gracias. Mira, Carla y yo estábamos pensando, tu casa está muy vieja. ¿No has pensado en mudarte a algo más pequeño? Más fácil de mantener». «¿Más pequeño?» «Hijo, esto ya es pequeño. Ya sabes, hay residencias para adultos mayores, lugares donde estarías con gente de tu edad, donde tendrías actividades». Me quedé helado. «¿Me estás pidiendo que me vaya a un asilo?» «No es un asilo, papá, son residencias muy bonitas, con enfermeras, comida incluida. No necesito enfermeras, no necesito que me den de comer. Puedo cuidarme solo. Es solo una sugerencia». Una sugerencia. Mi hijo me estaba sugiriendo que me apartara más todavía. «Prefiero quedarme aquí», dije firmemente. «Esta es mi casa. Aquí creciste tú. Aquí están los recuerdos de tu madre». Javier suspiró. «Está bien, papá, como quieras». Se fue a los 20 minutos. Los desprecios se volvieron costumbre.
las llamadas que nunca llegaban, las promesas de visitarme que nunca se cumplían, las reuniones familiares donde yo era decoración. Y así llegamos a esa Navidad, la Navidad del auto nuevo y la canasta básica, la Navidad donde entendí que había perdido a mi hijo hacía mucho tiempo, pero me había negado a aceptarlo. Hasta esa noche. Déjame contarte con más detalle lo que pasó esa noche, porque el dolor no estuvo solo en el regalo, estuvo en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada que confirmó lo que yo ya sabía, pero me negaba a aceptar. Llegué a la mansión de don Heriberto a las 7 de la noche. Tomé 2 camiones para llegar porque ya no tenía auto. Me bajé a 2 cuadras y caminé el resto del trayecto con mi camisa planchada y un regalo envuelto para Javier, un libro de desarrollo empresarial que costó casi todo lo que me quedaba después de pagar los servicios del mes. La casa estaba iluminada como un palacio. Había ballet parking, sí, ballet parking para una cena de Navidad. Un joven con chaleco elegante me miró confundido cuando me acerqué caminando. ¿Viene a la cena de la familia Sepúlveda? Soy el papá del yerno, de Javier. Me miró dubitativo, pero señaló la entrada. Adelante. Entré y el contraste fue brutal. Todos los invitados vestían de gala. Las mujeres con vestidos largos, joyas brillantes. Los hombres con trajes que probablemente costaban más que todos mis ahorros. Yo con mi camisa de algodón y mi pantalón de vestir que había comprado 10 años atrás. Carla me vio primero. Su expresión lo dijo todo. Decepción, vergüenza, incomodidad. Don René llegó. No dijo, qué bueno que llegó, ni bienvenido. Solo llegó. Feliz Navidad, Carla. Igualmente, Javier está por allá con mi papá. Y se fue. Así, sin más. Me quedé parado en la entrada como un niño en su primer día de escuela, sin saber dónde ponerme ni qué hacer con las manos. Una mesera pasó ofreciendo copas de champán. Tomé una aunque nunca he sido de tomar. Javier estaba en medio de un grupo de hombres, todos riendo escandalosamente por algo que don Heriberto había dicho. Mi hijo reía con ellos, con esa risa exagerada que solo había visto en él desde que se casó. Me acerqué. Javier se volteó. Papá, llegaste. Me dio un abrazo rápido, de esos que se dan en automático. ¿Conoces a los socios de don Heriberto? Los hombres me miraron como se mira un mueble viejo que alguien dejó en medio de la sala. Mucho gusto, dije extendiendo la mano. Algunos la estrecharon sin ganas, otros solo asintieron. René es mi padre, explicó Javier, con un tono que no supe si era de orgullo o de justificación. Ah, excelente, dijo uno de los socios, sin ningún interés real. Don Heriberto nos estaba contando de la expansión a Monterrey, y siguieron con su conversación como si yo no existiera. Javier me miró. Papá, ¿por qué no vas tomando asiento? Ya casi vamos a cenar. Me señaló hacia la mesa. Me sentí tan despedido. Caminé solo hasta el comedor. La mesa era impresionante. Mantel blanco impoluto, platos de porcelana fina, copas de cristal que reflejaban las luces del candelabro. Había tarjetas con nombres indicando dónde debía sentarse cada quien. Busqué la mía. Estaba hasta el final, en la esquina más alejada de la cabecera, entre 2 sillas vacías. Después me enteraría que esas sillas eran para 2 invitados que cancelaron a última hora. Nadie se sentó a mi lado en toda la noche. La cena comenzó. Don Heriberto, desde la cabecera, dio un discurso sobre la familia, el éxito, la unión. Habló de Carla como su princesa. Habló de Javier como su sucesor natural en los negocios. Habló de los logros del año. No me mencionó una sola vez. Los platillos fueron llegando. Entrada, sopa, plato fuerte. Todo delicioso, supongo. Pero yo no podía saborear nada. Cada bocado era un esfuerzo contra el nudo en la garganta. La mujer diagonal a mí intentó ser amable. ¿Y usted a qué se dedica? Estoy jubilado. Trabajé en construcción toda mi vida. Ah, qué interesante. Y volteó hacia el otro lado inmediatamente. Después de la cena, todos pasamos a la sala. Había un árbol de Navidad gigantesco, decorado profesionalmente, con decenas de regalos debajo. Don Heriberto organizó el intercambio como si fuera el director de una ceremonia. Vamos por turnos.
para que todos podamos apreciar cada detalle. Empezaron los regalos. Carla le dio a su madre un juego de joyas. Su madre lloró de emoción. Un Sinum. Tío le regaló a otro tío algo de tecnología que yo ni siquiera entendí qué era. Una prima le dio a don Heriberto una botella de whisky añejo. Cada regalo era más caro que el anterior. Yo sostuve mi paquetito envuelto en papel sencillo y me sentí ridículo. Entonces Javier se puso de pie. Tenía esa sonrisa nerviosa que solo yo conocía, la que ponía cuando estaba a punto de hacer algo importante y quería impresionar. «Yo tengo 2 regalos especiales esta noche», anunció. Todos se callaron, expectantes. Sacó un sobre dorado. «Don Heriberto, usted ha sido más que un suegro para mí. Ha sido un mentor, un guía, casi un segundo padre. Casi un segundo padre». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Don Heriberto abrió el sobre con esa parsimonia de quien está acostumbrado a recibir cosas caras. Sacó unas llaves, las miró. Sus ojos se abrieron como platos. «Javier, esto es la 4x4 que vimos en el concesionario. Está afuera. Es suya». El lugar explotó. Gritos, aplausos. La familia entera se amontonó para abrazar a Javier, para felicitar a don Heriberto. Salieron todos en estampida al jardín a ver el vehículo. Yo me quedé sentado. Desde afuera llegaban los gritos de emoción. «Es hermosa. Mira el interior. Javier, te pasaste». Regresaron minutos después, todavía eufóricos. Don Heriberto abrazó a Javier como si fuera realmente su hijo. «Eres el mejor yerno que pude pedir». Carla también abrazó a Javier, orgullosa. Los socios de negocios le daban palmadas en la espalda. «Así se hace, muchacho, familia es familia». La euforia duró varios minutos. Yo seguía sentado, invisible, sosteniendo mi regalo para Javier en las piernas. Finalmente, cuando todos volvieron a sus lugares, alguien preguntó: «¿Ya terminaron los regalos?». Javier pareció recordar algo. Me miró. «Ah, no. Papá, también tengo algo para ti». Se acercó. Todos lo miraban. Yo también lo miraba, con una esperanza patética de que tal vez, solo tal vez, también había pensado en mí con cariño. Desapareció un momento en la cocina y regresó con una bolsa de plástico. Una bolsa del supermercado, de esas que dan cuando compras despensa. Me la extendió. La tomé, confundido. La abrí. Arroz, frijoles, aceite, atún enlatado, papel higiénico, una canasta básica. Miré el contenido. Después miré a Javier. Esperé a que dijera que era una broma, que el regalo real venía después. No vino. «Sé que a veces las cosas están difíciles, papá», dijo en voz alta, para que todos escucharan. «Pensé que esto te ayudaría con la despensa del mes». La sala quedó en silencio. Un silencio espeso, incómodo, que duró apenas segundos, pero se sintió eterno. Alguien tosió. Otro carraspeó. Carla miraba sus uñas como si fueran lo más interesante del mundo. Don Heriberto, con esa habilidad que tienen las personas de dinero para disfrazar la incomodidad, dijo: «Qué detalle tan práctico. Siempre es bueno pensar en lo esencial». Práctico, esencial. Un auto de lujo versus una bolsa de arroz y frijoles. Esa era la medida de nuestro valor. Sentí que todos me miraban con lástima, o peor, con pena ajena, el viejo pobre que necesitaba caridad, el padre que había quedado atrás mientras su hijo ascendía. Alcé la vista hacia Javier. Busqué en sus ojos algo, lo que fuera: culpa, vergüenza, conciencia de lo que acababa de hacer. Solo vi indiferencia, y algo peor, la necesidad de aprobación. No miraba hacia mí, miraba hacia don Heriberto, esperando validación. «Gracias, hijo», dije finalmente. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Me puse de pie con la bolsa en la mano. Mi pequeño regalo para él seguía sobre la silla. «¿Ya te vas, papá?», preguntó Javier, casi con alivio. «Sí, tengo que tomar el camión. Ya sabes cómo se pone el transporte en Navidad». «Ah, claro. ¿Quieres que te pida un taxi?». «No hace falta». Carla ya estaba volteando hacia otro invitado, lista para cambiar de tema. Don Heriberto encendió un puro. La crisis superada. Caminé hacia la salida. Nadie me acompañó.
Nadie se despidió, realmente. En la puerta, la misma mesera que me había ofrecido champán me vio con la bolsa del supermercado. Desvió la mirada rápidamente, avergonzada por mí. Salí a la calle. El aire frío de diciembre me golpeó la cara. A lo lejos escuchaba risas y música navideña saliendo de la casa. Caminé las 2 cuadras hasta la parada del camión con esa bolsa de plástico en la mano. Un auto lujoso pasó a mi lado a toda velocidad, probablemente algún invitado llegando tarde a alguna otra fiesta elegante. En la parada había otras 3 personas esperando. Una señora mayor, un joven con uniforme de trabajo, un hombre con pintura en la ropa, gente como yo, gente que trabajaba con las manos, gente invisible para personas como don Heriberto. El camión llegó 20 minutos después. Subí, pagué mi boleto, me senté junto a la ventana. Y ahí, mientras el camión avanzaba por calles iluminadas con luces navideñas, mientras familias cenaban juntas detrás de las ventanas que pasaban, solté las lágrimas que había contenido toda la noche. No lloré por el regalo, lloré por lo que representaba. Lloré porque mi hijo me había cambiado por un suegro rico. Lloré porque 37 años de sacrificio habían sido reducidos a una bolsa de arroz. Lloré porque la persona que más amé en este mundo me había humillado públicamente y ni siquiera se había dado cuenta. O peor, sí se había dado cuenta y no le importó. Llegué a mi casa pasadas las 11 de la noche. Entré, dejé la bolsa sobre la mesa de la cocina y me senté en la oscuridad. No encendí el árbol navideño que había puesto con la esperanza de que Javier viniera a visitarme. No puse villancicos. No saqué la cena que había preparado por si acaso decidía pasar aunque fuera un momento. Solo me senté en mi silla vieja, en mi casa vieja, siendo un hombre viejo que acababa de entender una verdad devastadora. A veces criamos a nuestros hijos con tanto amor que olvidamos enseñarles gratitud. A veces les damos tanto que no aprenden el valor de lo que reciben. A veces, sin querer, nos convertimos en escalones que ellos pisan para subir y nunca miran hacia abajo para ver quién los sostuvo. Esa noche, la noche de Navidad, tomé una decisión. No iba a rogar más por el amor de mi hijo. No iba a seguir mendigando atención. No iba a aceptar migajas de quien yo le di el banquete completo. Esa noche, algo en mí cambió. Y aunque todavía no lo sabía, esa canasta básica sería el último insulto que aceptaría. Porque en los días siguientes, mientras Javier celebraba su éxito y su cercanía con don Heriberto, yo empezaría a prepararme, no para vengarme, sino para recuperar mi dignidad. Y a veces, recuperar tu dignidad tiene consecuencias que otros nunca vieron venir. Los días después de Navidad fueron extraños, silenciosos, como si el mundo se hubiera detenido. Javier no llamó, ni el 26, ni el 27, ni el 28. Supongo que estaba demasiado ocupado disfrutando su auto nuevo con don Heriberto, o tal vez en el fondo de su conciencia dormida sabía que había cruzado una línea. Yo tampoco llamé. Por primera vez en 37 años, dejé que pasaran los días sin buscar a mi hijo, sin inventar excusas para escuchar su voz, sin mendigar su tiempo, y en ese silencio empecé a pensar con claridad. Me senté en mi sala, esa sala modesta con muebles viejos pero limpios, y miré a mi alrededor. Esta casa la compré hace 25 años, con el dinero de la indemnización, cuando me accidenté en una obra. No es grande. 2 habitaciones, un baño, cocina, pequeña, pero es mía, pagada completamente. También tengo el terreno donde está construida, un lote de 200 metros cuadrados en una zona que, con los años, se ha revalorizado bastante. Constructores me han ofrecido comprarlo varias veces. Siempre dije que no porque aquí crecieron los recuerdos de Javier. Pero los recuerdos, descubrí esa semana, no te calientan cuando tus hijos te dejan en el frío. Me levanté y busqué en el closet de mi habitación una caja de metal vieja. La saqué, soplé el polvo y la abrí. Adentro estaban los documentos de mi vida, escrituras de la casa, un certificado de inversión que hice hace 15 años con una herencia pequeña que dejó un tío, la póliza de seguro de vida que mantuve todos estos años, y algo que Javier nunca supo que existía.
Cuando Beatriz murió, su familia, que nunca fue cercana con nosotros, le dejó una herencia inesperada años después cuando falleció su padre. No fue una fortuna, pero fueron casi 800,000 pesos. Dinero que invertí, de forma conservadora, en un fondo de ahorro que ha crecido con el tiempo. Javier no lo supo porque cuando recibí ese dinero, él estaba en la universidad. Decidí no decirle para que no se distrajera, para que siguiera valorando el esfuerzo, el trabajo. Pensé en dárselo cuando se casara como un regalo para su futuro, pero después del matrimonio con Carla, algo me detuvo. Una voz interna que me dijo, «Espera, todavía no». Ahora entendía por qué. Saqué mi libreta de ahorro. Con la inversión de 1900 Beatriz y mis propios ahorros de toda una vida viviendo con lo mínimo, tenía acumulados cerca de 1,200,000 pesos. No era riqueza para gente como don Heriberto, pero para mí, para un hombre de construcción que ganaba por jornal, era el resultado de décadas de sacrificio y disciplina, dinero que Javier no sabía que existía, dinero que él probablemente pensaba que yo no tenía porque siempre me vio como el pobre. El que necesitaba canastas básicas. Me senté con esos documentos toda la tarde, y mientras el sol se ponía tomé decisiones. Primero, no le diría nada a Javier sobre el dinero. Si algún día preguntaba por herencia, y algo me decía que lo haría no por amor, sino por conveniencia, se llevaría una sorpresa. Segundo, usaría ese dinero para algo significativo. No para mí, no para lujos, para algo que realmente importara. Tercero, viviría el tiempo que me quedaba con dignidad, sin rogar, sin mendigar afecto. Al día siguiente, salí temprano. Fui al centro comunitario del Minnesota barrio, ese lugar donde siempre hacen colectas para familias necesitadas. Hablé con la coordinadora, una mujer llamada Lucía, que lleva años ayudando a la comunidad. Don René, qué sorpresa verlo por aquí. Lucía, quiero hacer una donación para las familias que más lo necesiten. Sus ojos se iluminaron. Cualquier ayuda es bienvenida, don René. ¿Cuánto estaba pensando? 100,000 pesos. Se quedó boquiabierta. ¿Perdón? 100,000 pesos. Para que se repartan entre las familias con niños, los ancianos solos, la gente que realmente está pasando hambre. Don René, yo no sé qué decir. ¿Está seguro? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Hicimos el trámite esa misma semana. 100,000 pesos que ayudarían a docenas de familias. Dinero que haría una diferencia real en vidas reales. Dinero que mi hijo pensaba que yo no tenía. También fui con un notario. Pedí actualizar mi testamento. El anterior dejaba todo a Javier, naturalmente. Era mi único hijo. Don René, ¿qué cambios desea hacer?, preguntó el licenciado. Quiero que el 60% de mis bienes vaya a organizaciones de beneficencia, el centro comunitario, el asilo de ancianos de la zona, la escuela pública del barrio. ¿Y el otro 40%? Ese puede ir a mi hijo, si es que para entonces le importa. El notario no hizo preguntas. Redactó el documento nuevo. Lo firmé con mano firme. Cuando salí de esa oficina, sentí algo que no había sentido en meses. Paz. Los días pasaron. Año Nuevo llegó y se fue. Javier no llamó ni para eso. Yo lo pasé en casa, viendo los fuegos artificiales desde mi ventana, con un plato de uvas y una tranquilidad nueva. Empecé a salir más. Caminaba por el parque cada mañana. Conocí a otros señores de mi edad. Jugábamos dominó los jueves. Hablábamos de nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros dolores. Me di cuenta de que no estaba solo en esto, que había muchos padres que habían dado todo y recibían migajas, que mi historia no era única, pero mi respuesta sí podía serlo. Una tarde en el parque conocí a Estela. Estela era una mujer de 65 años, viuda como yo, que venía a caminar todas las mañanas. Nos saludábamos siempre. Un día se sentó en la misma banca. ¿Le molesta la compañía?, preguntó. Para nada. Empezamos a platicar. Me contó de su vida. Había sido maestra toda su vida. Tenía 2 hijas que vivían en Estados Unidos y casi no la visitaban. Entendía mi dolor perfectamente. A veces uno cría hijos para que se vayan, me dijo. Y está bien que vuelen. El problema es cuando vuelan y olvidan de dónde salieron. Tenía razón.
Estela y yo empezamos a caminar juntos cada mañana. No era romance, era compañía. Era recordar que seguía siendo una persona completa, con valor, con historias que contar, con vida todavía por vivir. Pasaron 2 semanas desde Navidad. Yo estaba diferente, más ligero, como si me hubiera quitado un peso que llevaba años cargando. Pinté la sala de la casa, reparé la puerta que llevaba meses rechinando, compré plantas para el patio. Pequeñas cosas que antes no hacía porque ¿para qué si nadie viene a visitarme? Ahora lo hacía para mí. También empecé a planear algo más grande. Con el dinero que me quedaba, después de las donaciones, pensé en hacer algo que siempre quise: viajar, nada lujoso, conocer las playas de Oaxaca que Beatriz siempre soñó con visitar, ir a Guanajuato a ver las calles coloniales, vivir un poco antes de que fuera demasiado tarde. Estela me animaba. Hágalo, don René. La vida no espera. Era mediados de enero cuando Estela me invitó a una cena en su casa. Nada formal, solo ella, su hermana y yo. Fue agradable, sencillo. Me reí genuinamente por primera vez en meses. Esa noche, mientras volvía a casa caminando bajo el cielo estrellado, pensé: esto es vivir, esto es tener dignidad. No necesitaba la aprobación de Javier, no necesitaba las migajas de su tiempo. Me tenía a mí, y eso empezaba a ser suficiente. Pero el universo, ese contador de historias impredecible, estaba preparando un giro que yo no esperaba. Porque 3 días después, un viernes por la tarde, tocaron a mi puerta con desesperación. Y cuando abrí, ahí estaba él, Javier. Pero no era el Javier seguro, exitoso, indiferente de la Navidad. Era un Javier destruido, con ojeras profundas, ropa arrugada, ojos rojos. «Papá», dijo con voz quebrada, «por favor, necesito hablar contigo». Lo miré parado en el umbral de mi puerta. Mi hijo, el niño que cargué en brazos, que consolé en sus pesadillas, que aplaudí en cada logro. Y también el hombre que me humilló frente a una sala llena de extraños. «¿Qué pasó?», pregunté sin abrirle todavía. «¿Puedo pasar, por favor?». Me hice a un lado. Entró como animal herido, arrastrando los pies. Se dejó caer en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Esperé. No iba a facilitarle esto. Finalmente habló. «Don Heriberto está en la ruina, papá». Me senté despacio en mi silla. «¿Cómo?». Todo se vino abajo. Los negocios, las inversiones, todo. Tenía deudas, ocultas, fraudes. Hay demandas, embargos. Lo están investigando por lavado de dinero. Las palabras salían atropelladas. Perdió las empresas, la casa, los autos, todo. Procesé la información. El imperio de don Heriberto desmoronándose. «¿Y tú?», dejé la pregunta en el aire. Yo invertí todo lo que tenía en sus negocios. Me convenció de meter mis ahorros, mi liquidación. Incluso pedí créditos. Dijo que íbamos a triplicar el dinero. Se rió amargamente. Triplicar. Lo perdí todo, papá. Todo. ¿Carla? Carla. Su voz se rompió. Carla me culpa. Dice que fui un idiota por confiar en su padre. Sus hermanos me odian. La familia completa está destruida. Y ella habla de divorcio. Guardé silencio. Había algo más. El departamento donde vivíamos era de don Heriberto. Está embargado. Tengo que desalojarlo en 2 semanas. No tengo dónde ir. No tengo dinero. No tengo nada. Ahí estaba, la razón real de su visita. «¿Y vienes a pedirme ayuda?», pregunté directamente. Levantó la cabeza. Tenía lágrimas en los ojos. «Papá, perdóname. Sé que no merezco tu ayuda después de cómo te traté. Después de lo de Navidad». Se atragantó con las palabras. «Fui un idiota, un hijo ingrato. Me dejé deslumbrar por el dinero, por los lujos, por sentirme parte de ese mundo». «¿Y te das cuenta de eso ahora? ¿Ahora que lo perdiste todo?». Sé cómo suena. Pero papá, necesito que sepas que sí me di cuenta antes. Esa noche de Navidad, cuando llegué a casa, Carla se burló. Dijo: «Le diste una canasta básica, qué vergüenza». Y algo dentro de mí supo que ella tenía razón, que había sido cruel, pero estaba tan metido en ese mundo, tan cegado por casi un segundo padre,
Lo interrumpí. Bajó la cabeza, avergonzado. Javier, ¿sabes cuántas noches trabajé doble turno para pagar tu universidad? ¿Sabes cuántas comidas me salté para que a ti no te faltara nada? ¿Sabes cuántas veces mi cuerpo me suplicó que parara, pero seguí porque tenías un futuro por delante? Lo sé. Papá. No, no lo sabes, porque si lo supieras jamás me habrías entregado una bolsa de arroz mientras le dabas un auto a un hombre que solo conoces hace 3 años. Se quebró completamente. Sollozó como no lo hacía desde niño. Perdóname. Por favor, perdóname. Lo dejé llorar. No lo consolé. No me moví. Cuando se calmó un poco, habló otra vez. Papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero puedo quedarme aquí unos días. Solo hasta que consiga trabajo, hasta que me restablezca. No, tengo a dónde ir. Ahí estaba la pregunta, la que me temía y esperaba a la vez. Me levanté despacio. Fui a la cocina. Preparé 2 tazas de café. Volví y le extendí una. Gracias, murmuró. Me senté de nuevo. Bebí mi café despacio midiendo mis palabras. Javier, ¿qué crees que hice estos 15 días desde Navidad? Me miró confundido. No sé. Supongo que estar aquí. Doné 100,000 pesos a familias necesitadas. Sus ojos se abrieron. 100,000. Papá, ¿de dónde? ¿Creías que realmente necesitaba tu canasta básica? Dejé que la pregunta flotara. Tu madre dejó una herencia cuando murió su padre. Yo la invertí. También ahorré durante 30 años viviendo con lo mínimo. Tengo esta casa pagada. Tengo dinero guardado. Se quedó paralizado. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque quería que valoraras el trabajo, el esfuerzo, que no te volvieras uno de esos hijos que solo esperan la herencia. Pero ahora veo que eso no importó. Te deslumbraste igual con el dinero ajeno. Papá, déjame terminar. También cambié mi testamento. El 60% de todo lo que tengo irá a organizaciones de caridad. El 40% restante era para ti. Era. ¿Era? Todavía no he decidido si dejártelo. Porque necesito saber algo, Javier. ¿Viniste aquí porque realmente te arrepientes o porque necesitas mi dinero? Vine porque eres mi padre, porque te extraño, porque estos días me di cuenta de que lo único real que tenía en mi vida eras tú, y lo eché a perder. Bonitas palabras, pero las palabras son fáciles cuando estás desesperado. Se puso de pie. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué te demuestre? Dime, lo que sea. Lo miré largo rato. Este era el momento donde podía vengarme, humillarlo, devolverle el dolor, donde podía decirle que no, que se buscara la vida como yo me la busqué siempre. Pero entonces recordé algo que Beatriz me dijo una vez, cuando Javier era pequeño y había roto algo de valor. Los hijos cometen errores, René. Nuestra labor no es castigarlos eternamente, es enseñarles. Suspiré profundo. Puedes quedarte, dije finalmente. ¿En serio? Pero con condiciones. 1. Buscarás trabajo inmediatamente. Cualquier trabajo. No me importa si es en construcción, en un supermercado, en lo que sea. Aprenderás lo que es ganarse la vida desde abajo. 2. Pagarás renta. No mucho, pero pagarás, porque nada en esta vida es gratis. 3. Irás conmigo al centro comunitario a ayudar como voluntario. Verás a la gente que realmente necesita, no a los que solo pretenden necesitar. Asentía a todo desesperado. Sí, lo que digas. Y 4. Cuando salgas de esto, cuando te reestablezcas, no quiero tu dinero. Quiero tu tiempo. Quiero almuerzos. Quiero conversaciones. Quiero que me trates como tu padre y no como un trámite. Te lo prometo. Las promesas se cumplen, Javier. No se dicen. Lo sé, lo voy a cumplir. Lo miré a los ojos, buscando sinceridad, buscando a mi hijo verdadero debajo de todo el dolor y la desesperación. Lo encontré, o tal vez solo quise encontrarlo. Está bien, la habitación de huéspedes es tuya, pero mañana empiezas a buscar trabajo. Se levantó y me abrazó, un abrazo real esta vez, de los que duran, de los que significan. Gracias, papá, no te voy a fallar. Eso espero. Pero mientras lo abrazaba, una parte de mí se preguntaba,
¿Lo hacía por amor o por costumbre? ¿Lo perdonaba o solo no sabía cómo dejarlo ir? El tiempo lo diría. Javier se quedó en mi casa. Los primeros días fueron incómodos. Él dormía hasta tarde, desmotivado. Yo lo despertaba temprano. El trabajo no llega solo, le decía. Salía a buscar empleo, volvía frustrado. Nadie contrata. Piden experiencia en cosas que no tengo. Entonces busca donde no pidan experiencia. ¿Dónde, papá? No voy a trabajar en construcción. Ahí estaba. El desprecio otra vez. Pequeño, pero presente. Yo trabajé en construcción 30 años y te di una carrera universitaria. ¿Hay algo malo con ese trabajo? Se dio cuenta de lo que había dicho. No, perdón, no quise decir eso. Pero lo dijiste. Le tomó una semana encontrar trabajo como gerente de turno en una tienda de autoservicio. El sueldo era una fracción de lo que ganaba antes. Lo aceptó. Cuando me contó, esperé que se quejara. No lo hizo. Es un comienzo, dijo simplemente. Empezó a trabajar. Turnos largos. Llegaba cansado, con los pies adoloridos de estar parado todo el día. Una noche, mientras cenábamos, dijo: «Ahora entiendo por qué llegabas tan cansado de la obra». Lo miré. «¿Ah, sí?» Cuando trabajas con el cuerpo, cuando no paras en todo el día, es diferente al cansancio de oficina. Es más profundo. Era un inicio. Pequeño, pero un inicio. También empezó a acompañarme al centro comunitario. Al principio iba con desgano por cumplir, pero algo cambió cuando conoció a don Tomás, un señor de 80 años que vivía solo porque sus hijos lo abandonaron. Se fueron a la capital, nos contó don Tomás. Dijeron que volverían. Eso fue hace 5 años. Vi algo en la cara de Javier. Reconocimiento, dolor. Empezó a visitar a don Tomás regularmente. Le llevaba comida, hablaban, jugaban cartas. «Es como estar contigo, papá», me dijo una vez, pero viendo las cosas desde afuera. Pasaron 2 meses. Carla finalmente pidió el divorcio. Javier lo tomó con una calma que no esperaba. «Era inevitable», dijo. «Ella nunca me amó a mí. Amó lo que yo representaba, y cuando eso se acabó, yo dejé de existir para ella». «¿Y tú? ¿La amabas?» Pensó largo rato. «No. Creo que amaba la idea de pertenecer a su mundo, de ser alguien importante, pero no a ella». Era la primera vez que se mostraba tan honesto. Una tarde llegué a casa y encontré a Javier pintando la cerca. No se lo había pedido, simplemente lo estaba haciendo. «Se veía fea», dijo cuando me vio. Pensé en arreglarla. Algo dentro de mí se ablandó, pero todavía había una prueba final. 3 meses después de su llegada, Javier consiguió una oferta de trabajo mejor. Una empresa en Monterrey, buen sueldo, oportunidad de crecer. «Es una gran oportunidad, papá». «Lo sé, pero…», vaciló. «Si acepto, me tendría que ir de aquí, y no sé si quiero, no sé si quiero dejarte solo otra vez». Ahí estaba, el momento decisivo. «Javier, no puedes quedarte por culpa, ni por obligación». «No es culpa, es que finalmente entendí algo. Durante años perseguí el éxito, el dinero, la imagen, y lo conseguí todo, pero nunca fui feliz. Estos 3 meses, viviendo sencillo, trabajando duro, estando cerca de ti, he sido más feliz que en todos esos años de lujos. Entonces, ¿qué vas a hacer?» «Voy a rechazar la oferta. Voy a quedarme aquí. Voy a seguir construyendo esta vida, pero solo si tú me lo permites». Lo miré. Mi hijo. Realmente mirándolo por primera vez en años. «Está bien», dije, «pero prométeme algo». «Lo que sea. Prométeme que si algún día me vuelvo una carga, si empiezo a estorbar en tu vida, me lo dirás. No quiero ser un peso». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Papá, nunca fuiste un peso. Yo fui el ciego que no lo vio». Nos abrazamos. Y esta vez en ese abrazo sentí a mi hijo, al verdadero, no al que se perdió en el dinero, al que finalmente había vuelto a casa. Han pasado 2 años desde aquella Navidad. Javier vive en su propio departamento ahora, pequeño pero digno. Trabaja como administrador en una empresa local. No es rico, pero vive bien. Nos vemos 3 veces por semana. Comemos juntos. Hablamos. Reímos. Estela, mi amiga del parque, se volvió algo más.
No nos casamos, pero compartimos la vida. Viajamos a Oaxaca el año pasado, tal como Beatriz soñó. Don Heriberto perdió todo, está en juicio todavía. Carla se casó con un empresario de Guadalajara. Javier no los extraña. Y yo aprendí algo fundamental. La dignidad no se negocia. El amor no se mendiga. Y a veces, la mejor lección que puedes dar a tus hijos es enseñarles que tu valor no depende de ellos. Javier aprendió. A tiempo. No todos tienen esa suerte. Si esta historia te llegó al corazón, si alguna vez fuiste Javier o fuiste René, recuerda, nunca es tarde para rectificar, nunca es tarde para valorar y nunca es tarde para recuperar tu dignidad, porque al final, lo único que verdaderamente poseemos es quienes somos cuando nadie nos ve, y eso nadie puede quitárnoslo.